Damas y caballeros, bienvenidos al evento principal de esta mañana. Tenemos un debate entre dos de nuestros compañeros de verano. El tema del debate es: el principio de no agresión es suficiente para sostener una sociedad libre. Y tenemos a un discípulo y estudiante de Walter Block, Anthony Cesario, debatiendo. Un lado y Connor Mortel, que es de Florida, debatiendo por el otro lado, así que únanse a mí para dar la bienvenida a los participantes de nuestro debate. Primero, tenemos a Anthony Rasputin Cesario. Aplausos. Aplausos. Música. Y tomando lo negativo tenemos a Kanner, el bajista papista Mortel. Aplausos. Como dije que el tema del debate es si el principio de no agresión es suficiente para sostener una sociedad libre. Este debate ha estado ocurriendo durante semanas en las sagradas sillas y esquinas de Rothbard Village. Así que ya se han puesto de acuerdo sobre algunas de las cuestiones, definiciones, ya que tenemos un tiempo limitado aquí, pero cada uno tendrá 5 minutos para hacer algunos comentarios introductorios y luego tendrán un intercambio informal durante 15 minutos y luego concluirán antes de que Connor disculpe, antes de que Anthony comience con sus comentarios introductorios. Asegúrese de realizar la encuesta previa al debate. Hay 2 tarjetas en sus asientos. Algunas dicen antes del debate y otras dicen después del debate. Asegúrese de escanear el código QR. Código para la encuesta previa al debate y haga su selección, es sí, indeciso o no. Está bien, lo dejaremos abierto por unos momentos más, pero siga adelante y ayúdeme a darle la bienvenida a nuestro primer participante del debate, Anthony Cesario. Gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias a todos por venir a escuchar este increíble debate. Primero, quería agradecer al Instituto Maísis por todo su arduo trabajo para hacer de este un lugar absolutamente increíble, un gran lugar para los académicos y para cada uno de nosotros. Quiero mencionarlo cuando llegué por primera vez. Acepté esta invitación. Tenía la impresión de que iba a ser una competencia de vello facial y que lo iba a esconder debajo de la alfombra. El debate va a ser un poco más desafiante, así que voy a ver qué puedo hacer para ser honesto. Estoy muy feliz de compartir escenario con Connor. Ha sido un gran amigo durante estos últimos años. Jonathan o el Dr. Newman han mencionado que hemos tenido conversaciones increíbles en Rothbard Village hablando sobre todo tipo de temas locos bajo el sol. Lo que más me gusta de Connor es que hay toneladas de cosas sobre las que no sé mucho y si las encuentro que él sabe mucho más sobre ellos que yo, así que me encanta poder compartir y recuperar esas ideas y es un honor compartir el escenario con él y espero asistir a Texas Tech con él. Será genial. Muy divertido. Dijo suficientes cosas buenas sobre Kanner. Voy a contarles por qué está equivocado y por qué la no agresión es suficiente para sostener una sociedad libre. La forma en que voy a abordar esto es dando un poco de un breve resumen de lo que es la no agresión. La no agresión es realmente una cara de una moneda. La otra cara de esa moneda es la propiedad privada. Tengo como ayuda visual una moneda que pueden ver que es una moneda de plata real. El Instituto Maísis realmente hace ruido. Pero estas dos monedas, estas dos caras de esta moneda, realmente tienen 3 implicaciones para una sociedad libre y entran en 3 ámbitos diferentes de la sociedad. El primer ámbito es el de las libertades civiles o libertades personales y hace hincapié en la libre asociación. El segundo ámbito en el que realmente se centra la no agresión son las libertades económicas, por lo que tener que ver con un énfasis en la libre empresa y
la no intervención en muchos de estos asuntos y luego el tercer ámbito de la sociedad libre o al menos una implicación de no agresión sería la de la política exterior, la intervención extranjera y sería ser uno de no intervenciones. Por lo que un énfasis en la no intervención de no evento, mi argumento es que estos principios son prácticamente todo lo que es necesario o realmente las bases suficientes para una sociedad libre y lo hace de dos maneras. Primero, al tener la síntesis de la no agresión es que lo que se hace es aumentar los costos de la coerción en relación con los de la cooperación, de modo que esto ayuda a frustrar y resistir cualquier tipo de malos actores que quieran aprovecharse de otras personas o que quieran implementar sus políticas, puntos de vista propios sobre los demás. La segunda forma en que a la no agresión y una sociedad libre es realmente beneficiosa para crear un sistema fuerte a través de la libre asociación. Una de las cosas que hace es que si tienes cualquiera de estas opiniones o ideas socialmente dañinas, la libre asociación permite que estas comunidades individuales de alguna manera estar separado y alejado de otros tipos de comunidades que pueden tener diferentes valores, diferentes puntos de vista, diferentes ideas sociales y debido a esto, si hay alguna visión socialmente dañina, el resultado no será que vaya a destruir una sociedad libre, sino en cambio, lo que se va a seleccionar para esto es que esa pequeña comunidad en sí misma no va a poder sostenerse. Podría ser seleccionada y, como resultado, todavía va a tener esta sociedad libre, todavía va a tener un sistema de no agresión a los derechos de propiedad privada incluso si este tipo de cosas fallan. En otras palabras, un grupo que tenga estos malos valores en una sociedad libre no significa que colapsará, solo significa que serán seleccionados para las comunidades que permanecen. Sin embargo, no necesitan necesariamente tener valores compartidos, principios compartidos, podrían ser un grupo ecléctico pluralista de diferentes puntos de vista, diferentes ideas y no necesariamente mostraría o demostraría que hay un valor o grupo o ideales particulares que son necesarios para sostener la sociedad, por lo que, como resultado, la sociedad libre no solo podrá sostenerse de los malos actores, sino que también podrá, para poder sostenerse de un comportamiento socialmente dañino a través de estos principios de libre asociación, no agresión y no intervención. Muchas gracias, aplausos. Está bien, voy a comenzar de manera diferente a Anthony en dos formas. La primera es que hoy no voy a agradecernos por una semana absolutamente increíble. Me gustaría agradecer a la facultad, al personal y a los compañeros por una semana absolutamente fantástica. Definitivamente no perderé mi tiempo felicitando a mi oponente por su maldad ontológica. Ahora he estado pensando mucho y duro durante semanas. Honestamente, Anthony y yo hemos estado volviendo a esto durante años sobre por qué la siesta es insuficiente para sostener una sociedad libre, y aunque creo que hay múltiples razones por las que puede ser insuficiente, no tengo tiempo suficiente para entrar en todas de ellos. Quiero abordar el más importante, que es simplemente que con la siesta sola no hay una persona en esta sala que podría descubrir cómo construir los caminos. Oh vaya, estaba contando con una risa, estoy fuera. No, pero me creí mi estúpida y tonta broma. Porque quiero dejar en claro que no estoy argumentando que necesitamos un gobierno, es un argumento débil que a menudo se nos presenta cuando abogamos por la siesta y no es lo que busco demostrar hoy. No estoy tratando de argumentar que necesitamos una fuerza exógena que imponga los ideales más allá de la siesta, sino más bien que si una sociedad libre ha de sobrevivir, en lo que Anthony y yo hemos acordado en nuestras discusiones de la aldea Rotroy, que como el Dr. Newman ha afirmado que son canónicas, debe ser que nuestra definición, nuestro punto de referencia para el fracaso, sea dentro de 3 generaciones, no revierte a un estado o colapso total. Y si es así, sea como sea que llegamos a la siesta, también debemos llegar a otros valores clave también implementados en las mentes de las personas. Y no estoy solo en esta creencia, de hecho, yo estoy parado sobre los hombros no solo de gigantes sino de libertarios. Gigantes musesianos. El gran Lew Rockwell dijo él mismo que para mantener una sociedad libre es esencial que se preserve la familia tradicional.
Además, Murray Rothbard ha afirmado que el libertarismo es lógicamente consistente con casi cualquier actitud hacia la cultura de la sociedad, la religión y los principios morales. En sentido estricto, la doctrina política libertaria lógica puede separarse de todas las demás consideraciones. Lógicamente, uno puede serlo y, de hecho, la mayoría de los libertarios son, de hecho, hedonistas, libertinos, inmoralistas, enemigos militantes de la religión y, de hecho, del cristianismo en particular, y estas personas aún pueden ser partidarios constantes de la política libertaria como demasiados libertarios. Resulta que, estrictamente lógico, se pueden hacer todas estas cosas, pero psicológicamente, sociológicamente y en la práctica, simplemente no funciona de esa manera. ¿Por qué no funciona de esa manera? Hay dos razones que están en línea con nuestras dos condiciones para el fracaso, y es que sin estas dos cosas, la sociedad colapsará o retrocederá a un estado. En cuanto al progreso hacia un estado, había muy pocas cosas en las que Ludwig von Mises y Karl Marx estaban de acuerdo. Sin embargo, esta era una de ellas. Karl Marx afirmó que la influencia del comunismo, hacer del matrimonio una cuestión únicamente de los socios, no de los hijos, y que parte de la razón de esto era que los fundamentos del capitalismo son la familia como la división del trabajo. Atacó a la familia porque creía que sin ella como valor fundamental el capitalismo en la sociedad libre como tal no duraría. Mises estuvo de acuerdo con su premisa al afirmar que estos ataques a la familia van de la mano con planes para la socialización y los medios de producción, y que el matrimonio desaparecería con la desaparición de la propiedad privada, y al atacar la proliferación de niños, ataquéis aún más la propiedad privada. El principio de no agresión, la familia y lo más importante, como dije, la proliferación de niños dentro de la familia debe mantenerse firmemente si queremos apoyar y evitar la ideología que se opone a todo lo que apoyamos, como el colapso de la sociedad. En general, es un caso un poco más fuerte. Pero el gran filósofo Peter Kraft escribió una vez que si quieres destruir una sociedad, todo lo que tienes que hacer es defender una cosa simple, decirle a esa sociedad que tenga menos niños. Hemos aprendido esta semana sobre los valores de la división del trabajo y la forma en que la proliferación de la sociedad puede convertirse en una mayor especialización. Es lógico que la búsqueda activa de una reducción de esa población también dañaría la división del trabajo. Y Peter Kraft señaló esto diciendo que la mayor herramienta de la civilización era la división del trabajo, y para que una sociedad florezca hay que llamamiento a la proliferación de niños y a la protección de la familia. Apoyar a estos niños para destruir una sociedad. Todo lo que hay que hacer es dar la vuelta al guión y pedir menos niños. Ahora, lo único en lo que Anthony Murray Rothbard y yo estamos de acuerdo es en que la NAB y el libertarismo en general no prohíbe de ninguna manera cosas como el aborto que llevarían a tener menos hijos, y ciertamente no fomenta activamente la proliferación de niños. De hecho, Murray Rothbard incluso argumentó que deberíamos abandonar Roe v. Wade porque la descentralización y la libertarización del aborto conducirían a, creo que a más abortos. Eso conduciría inmediatamente a un debilitamiento de la familia, a la disminución de los hijos y al empeoramiento de la división del trabajo y, como tal, conduciría a una caída de nuestra sociedad libre. Y, aunque Rothbard no entendió del todo esto, el fantástico Lew Rockwell dijo que a menos que podamos pasar nuestra, estamos condenados a heredar a nuestros hijos. Así que para concluir, citaré a Rothbard una vez más, donde tenía razón sobre este tema. Que esta es una batalla entre la nueva cultura corrupta y podrida contra la vieja cultura gloriosa que afirma la vida. Esta es nuestra guerra cultural. Gracias a todos. Mucho. Aplausos. Bien, ahora pasaremos a la sección de nuestro debate en la que habrá algunos intercambios. Esto será bastante informal. Si siento que hay demasiadas interrupciones o que alguien no está teniendo suficiente tiempo, entonces intentaré intervenir en ese sentido. Anthony, ¿no podrías continuar y comenzar con algunas respuestas a Connor? Sí, Connor.
Si entiendo tu argumento correctamente, lo que parece que estás diciendo es, además del principio de no agresión, además de tener una especie de sociedad libre con derechos de propiedad privada, una de las características fundamentales necesarias que también necesitaríamos sería un enfoque en los valores familiares y la proliferación de niños. Sería eso. Exacto, sería exacto y agregaría el hecho de que no necesariamente. Estoy de acuerdo contigo en tu introducción, dijiste que los grupos se resolverían por sí solos y encontrarían la manera de salir adelante. Me inclino más por Rothbard en que la descentralización conduciría a menos de eso en lugar de más, así que estoy de acuerdo, ese es mi punto. Y creo que la siesta por sí sola no llevaría a eso. ¿Puedes aclarar eso rápidamente? No. ¿Llevaría a qué? Bueno, específicamente, la cita que tenía era que él, cuando pidió que se revocara Roe v. Wade, ¿para qué? Podríamos tener más abortos. Porque, en nuestros argumentos de Anthony y de Cannon, creo que hemos llegado a una conclusión sobre esto. Estamos de acuerdo en que la descentralización del aborto conduciría a más abortos y lo uso como ejemplo porque es un gran punto fuerte. Tema candente, pero creo que en términos generales los valores familiares son decentes como la descentralización conduciría a cosas como el aborto que no fortalecen la proliferación de niños y la fortaleza de las familias. Está bien. Estoy siguiendo eso. Lo único que no creo que suceda, no lo entiendo, sería cuando se trata de esta descentralización, esto de tener menos niños. Tener quizás una estructura familiar más débil si se tiene dentro del contexto de la libre asociación donde hay diferentes comunidades que pueden ramificarse y hacer esta única cosa y quizás tener tasas de natalidad más bajas. ¿Cómo socavaría eso fundamentalmente el sistema? La estructura en sí misma, donde tendrías estas otras comunidades que podrían tener más hijos o diferentes tasas de hijos, en cuanto a cómo socavaría la estructura, siendo realista, el argumento de la caída de la civilización en 3 generaciones es un poco exagerado. Creo que está llegando más a la mala hierba se desvía de la siesta y vuelve a un estado y creo que con él tiempo suficiente tendría razón en que la sociedad colapsaría a medida que comenzamos a no proliferar los niños lo suficiente. Creo que en cuanto a volver a la navegación, vuelve. En cuanto a la cita de Lew Rockwell, dije que si no podemos transmitir nuestras ideas a nuestros hijos, nuestra sociedad está condenada, obviamente. Podemos, pero supongo que la siesta está tomando nuestras posturas anti-igualitarias en consideración y, en realidad, habrá gente que es más adulta y habrá gente que sea menos propensa a la aplicación y creo que en una sociedad donde se nos permite prosperar con menos derechos familiares pobres, creo que esas personas tendrán más probabilidades de hacer valer sus ideas, serán quizás más pro-siesta. No sé cómo lo llamarías, pero son. Todavía habrá desacuerdos dentro de esta sociedad y creo que las personas con menos derechos familiares tendrán más éxito. Creo que conducirá a menores tasas de natalidad y, en ese caso, habrá algo como lo que hay hoy. Quiero decir, estoy llamando la atención. La maravillosa Felicia tiene 3 hijos maravillosos y sus hijos algún día van a liderar la sociedad, sin embargo. Sus hijos son una minoría y me imagino que en Auburn, Alabama, no. Tenemos muy bien transmitidas nuestras ideas de la siesta a los niños. Creo que sería muy seguro asumir que dentro de 3 generaciones hay un margen estrecho y lo concedo, pero creo que con el tiempo, a medida que los derechos familiares comenzaron a disiparse, el avance de las ideas que importan. Las personas con malas ideas se venden. Realmente se venden muy bien y si no tenemos familias fuertes no hay forma de proteger nuestras buenas ideas porque, como dijo Misa, se protegen las ideas de propiedad privada. Al tener familias fuertes, tal vez una pregunta para Anthony sea, ¿qué tipo de mecanismo imagina que podría surgir con solo el principio de no agresión? En su lugar, que permitiría que ese valor o esa norma sigan vigentes. Kanner dice que la institución de la familia hará eso. ¿Crees que tal vez no necesitemos tal institución o que simplemente sucederá por sí sola? Entonces, cuando se trata de un tipo de mecanismo que mantendría o sostendría estas nociones de no la agresión o estas ideas de no agresión, las miro mucho desde una perspectiva económica, donde si tienes este sistema tienes una
Base de no agresión, tienes un entorno donde oponerte a eso. Va a venir con muchos costos incrementados, tendrás que luchar contra mucha más gente, tendrás que agruparte. Tendrás que tener costos incrementados en términos de asumir riesgo e incertidumbre adicionales, y cuando eso suceda, se trata de intentar sacar ventaja, saquear o imponer sus ideas a los demás, así que creo que hay un sólido argumento económico que ayudaría. Si quisieras intentar aprovecharte de alguien, creo que habrá muchos más costos involucrados en eso, y creo que la otra parte sería a través de asociaciones voluntarias y asociación libre. Si quisieras, si tuvieras estas otras ideas de valores sociales u otros tipos de valores ideológicos, aún tendrías la oportunidad de hacerlo. Y si tienes esta base de no intervención, parece que tendrías una base mucho más fuerte. Me molesta un poco que tenga dos respuestas a eso. La primera es que, obviamente, soy un miembro del Congreso australiano y estoy completamente de acuerdo en que el libre mercado conduciría al florecimiento de las necesidades subjetivas de la gente. No creo necesariamente que desde ese punto de vista económico lleguemos a lo que es bueno para la civilización, porque no creo que los deseos objetivos de la gente sean siempre lo mejor para la civilización, y luego, si hay un incentivo económico para volver a esto y protegería esa civilización, entonces simplemente lucho por entender cómo llegamos aquí. En primer lugar, la economía. El incentivo era la lluvia gratis. Bueno, una de las cosas en las que pienso que mencionaste mucho sobre el florecimiento de una sociedad libre es el florecimiento. Y creo que eso es un poco diferente a sostenerlo, y creo que incluso tú estarías de acuerdo en que en muchos aspectos diferentes la gente hace compensaciones en términos de, bueno, tal vez no quiero la decisión económicamente más eficiente porque hay otras cosas que valoro tal vez un poco más y preferiría seguir adelante y buscarlas y tener ese equilibrio. Creo que en estos casos, incluso si tuvieras una situación en la que una sociedad libre tal vez no sería tan avanzada y floreciente como podría ser, porque la tasa de natalidad es de alrededor de 1 en lugar de 3, aún así parecería que esa sociedad podría sostenerse y hacer que esas personas hagan ese intercambio de decir: estas son mis preferencias sobre cómo quiero vivir y existir con otras personas. Está bien, puede que haya expresado eso, hermano. Tienes razón en que dije que florecía. Debería haberlo hecho. Ha sido insostenible, sin embargo, lo acepto. Estoy de acuerdo en que hay compensaciones y estoy de acuerdo en que la gente va a elegir las cosas que yo no. Diciendo económicamente que elegirán lo que sea mejor para sus finanzas, incluso estoy diciendo que elegirán X, Y, Z porque es bueno para sus valores y piensan eso sobre esto y, como resultado, presionan por los valores, y estoy diciendo sus valores pueden muy bien ser cosas que son malas para la civilización, y eso, yo digo, yo vengo de esto obviamente desde una perspectiva cristiana donde creo que somos una raza caída, pero incluso desde una perspectiva no cristiana creo que es fácil mirar alrededor la habitación y decir que somos un grupo de personas profundamente defectuosas, excepto yo, soy muy encantador y guapo, pero creo que si le dieras a este grupo de personas profundamente defectuosas simplemente no se agredieran entre sí y persiguieran su más alto orden. Quiero decir, no creo que sus medios más altos no sean cosas que protejan las palabras de no agresión. Creo que muchas personas adoptarían cosas que conducirían a, quiero decir, esto es un ejemplo y no es realmente lo que yo diría que sería Dumbo, pero soy un gran fanático del petróleo para aquellos que han leído mi investigación de verano, y por mucho que me encantaría creer que en un mundo en el que, si de repente no tuviéramos gobierno, mañana la gente tiraría los molinos de viento por la ventana, creo que la educación ya se ha hecho como tal, donde, o incluso ninguna búsqueda, hay personas más inteligentes que yo que argumentarían en contra de eso, y no creo que solo porque digamos por el bien del argumento que mi opinión es correcta, sé que soy un idiota tonto. Pero por el bien del argumento, la forma en que se aborda la energía es correcta y será lo mejor para la sociedad. Todavía habrá gente que defiende el principio de no agresión y presiona por otras fuentes de energía, sea cual sea su
Objetivo principal, porque creen que es bueno para el medio ambiente y por razones económicas. Y al final del día elegirán cosas que serán la caída de la civilización. Por el bien de este debate, digo que se oponen a los valores familiares fuertes, pero no creo que el hecho de que tengan la oportunidad de elegir cosas que valoran sea un factor decisivo. Más bien, elegirán cosas que no vayan en contra de la civilización, sino que simplemente construirán sobre esa base. Mencionaste un poco que la sociedad tiene estos valores o ideas sociales dañinos, en particular cuando se trata de la crianza de los hijos, y parece que estás hablando de que estas sociedades tienen menos hijos y aún así pueden promoverlos y perseguirlos, impulsar estas ideas a los demás, pero una de las cosas que me da curiosidad es si tienes otras comunidades donde tienen una mayor tasa de proliferación de niños y tienen estos valores socialmente más beneficiosos. ¿Qué pensarías en las tradiciones familiares y todo eso? ¿De qué mecanismo o cómo ve usted que las comunidades con mayores tasas de natalidad y más niños sean absorbidas por estas comunidades con menos niños y menos valores familiares? ¿Cómo las ve usted entrando en algún tipo de posición o algún tipo de forma de amenaza? Una sociedad libre que analizaría mucho hoy en día. Creo que las personas que tienen buenos valores se los transmiten a sus hijos mejor que la mayoría, mejor que todos, diría mejor que todos, sin embargo, al mismo tiempo diría que ellos están perdiendo eso en todos los ámbitos y es que cosas como las escuelas seguirán existiendo y no importa dónde estés, no importa qué. La sociedad libre es que tu maestra de jardín de infantes tendrá más influencia o al menos tanta influencia en tu hijo como tú. Afortunadamente hay niños de jardín de infantes muy sabios y maestros del mundo, como el señor Mortel. Sin embargo, al final del día, todavía habrá personas sin la fuerza de una familia es parte integral de la sociedad. Los niños están con su maestra de jardín de infantes 8 horas al día y están influenciados hacia cosas que no son inherentemente anti-NAP, pero como dijo Misa, cosas como la destrucción de la familia van de la mano con la posterior destrucción de la siesta, cuando se trata de la maestra de jardín de infantes que enseña a los niños en la familia. Bueno, una de las cosas en las que pienso en una sociedad libre sería, una vez más, la libre asociación y sería. Parece que uno de los problemas que tenemos hoy es la falta de libre asociación. Hay mucha participación del gobierno, mucha intervención en estas escuelas públicas que creo que conducen a este tipo de resultados, donde tienes a esta maestra de jardín de infantes diciéndoles a tus hijos todo. Hay tipos de cosas que no quieres que sepan, pero creo que en una sociedad libre, si puedes tener esos niveles de libre asociación, los niños de jardín de infantes que usted busca estarán mucho más en línea con esos valores y si está buscando maestros de jardín de infantes que sean más pro familia, pro valor y tiene más niños, parece que podría en muchas maneras, hay una especie de barrera fuerte contra, tal vez, esas otras escuelas que no les enseñan eso a sus hijos y que tienen menos niños. De hecho, no estoy totalmente en desacuerdo contigo en eso. Pero donde yo voy un poco diferente es que no lo hago. No creo que la siesta por sí sola lleve a que la escuela enseñe esos valores y creo que al final del día amé con todo mi corazón ser maestra de jardín de infantes, fue la mejor experiencia de mi vida, pero si tuviera una familia propia simplemente no haría eso, es una realidad desafortunada. Creo que en cualquier escenario donde haya escuelas, por naturaleza, habrá alguien como yo, un idiota de 26 años, así que no sé por qué lo haríamos. Esperar que los profesores fueran buenos solo porque teníamos libre asociación, podíamos esperar algunas cosas que sería bueno que las opciones de educación en el hogar pudieran ser mejores que las que tenemos hoy. De hecho, creo firmemente que si Anthony o yo estuviéramos en lo cierto, estaríamos en un mundo significativamente mejor que el actual, así que creo que veríamos cosas mejores, pero no veo por qué esperaríamos que las escuelas enseñen valores como eso. Sí, parte de nuestro debate es que estamos de acuerdo en que estos maestros enseñan el principio de no agresión, pero no quiero fingir que estoy eligiendo. Alguien de hoy argumenta que es un maestro que ha aceptado el principio de no agresión, pero creo que van a. No sé por qué.
Esperaríamos que no enseñen ciertas cosas, como volver a hacer referencia al argumento de mi sobrina, que inevitablemente conduciría a cuestionamientos, y quitándole la no agresión. No sé por qué deberíamos esperar que enseñen estas cosas, solo por la libertad de asociación. Sí, no estoy necesariamente seguro. Solo estoy esperando de facto que persigan los tipos correctos de enseñanza. Supongo que una de las formas en que lo abordo o lo miro es una del pluralismo, donde hay muchas personas diferentes con muchas ideas diferentes sobre la familia, la religión, cómo criar a los hijos y, la forma en que yo lo veo es dentro de este marco. Si tienes no agresión, estas personas que tienen todas estas ideas diferentes pueden ramificarse y, de alguna manera, crecer y vivir en su forma deseada, y creo que hay un pequeño proceso de autoselección donde las personas que quieren lo correcto, lo que quieren son las que quieren lo correcto. Los tipos de valores que ellos creen que son correctos para que los niños de jardín de infantes los enseñen buscarán y se trasladarán a esas comunidades y permanecerán en ellas. Por lo que parece que no es tanto que simplemente enseñen estas cosas, sino que será un poco más un proceso de selección, así que sé que no eres un tipo de saltadores, pero con este pluralismo te parecerás un poco a las comunidades del pacto que estoy tratando de entender cuando vas a aquí totalmente. Creo que probablemente sea un poco similar. Supongo que una de las cosas en las que pienso es ese aspecto de asociación voluntaria donde puedes tener una variedad de puntos de vista diferentes, incluso si quisieras tener un tipo de propiedad comunal dentro de un marco de derechos de propiedad. Creo que puedes tener muchos de estos puntos de vista y muchas de estas ideas de alguna manera aisladas, y puedes mantenerlos e incluso hacer que florezcan dentro de estas comunidades mientras permites que otras personas vayan y se asocien en otros lugares. Bien, entonces, ¿en qué podemos estar de acuerdo? Justo antes de que me hagan esta pregunta, hay ideas que paralizarían a la sociedad como comunismo, así que voy a decir que hay libre asociación. ¿Cuál crees que es el estándar de fracaso en estas comunidades? ¿Dónde? ¿Qué crees? Estoy tratando de pensar cómo expresar esto como comunidades que fracasaron rotundamente. ¿Cuál sería ese? En realidad, parece que en estos casos solo habría gente mudándose o veríamos que estas comunidades en esta sociedad pluralista simplemente colapsan. ¿Qué esperas? Estoy abierto a cualquiera de las dos opciones. Los veo como personas que se alejan voluntariamente y de alguna manera eligen otros valores, pero también puedo verlos como estas pequeñas comunidades que en sí mismas se están desintegrando por completo. O colapsar o todos mueren en estas áreas en particular, pero el fracaso de estas pequeñas comunidades estaría en un contexto de una variedad de otras comunidades donde no necesariamente tienes todas las comunidades con valores familiares, pero puedes tener otros tipos de valores, otros tipos de puntos de vista dentro de este tipo de marco, así que lo veo como, puedo verlo un poco como ambos y con eso pasaremos a las observaciones finales. Oh, lo siento, lo que sea que vayas a decir, puedes guardarlo para la conclusión. Entonces, haremos que Anthony hable primero, ya que él habló primero, permitiremos que la segunda persona también tenga la última palabra. Muy bien, gracias de nuevo, Connor, por este increíble intercambio, esta increíble conversación. Me encanta, es genial poder hacerlo. Para presentarles a todos los demás algunas de nuestras discusiones nocturnas después de nuestras charlas en Rothbard Village, para que tengan una idea de algunas de las cosas de las que hablamos. También, una vez más, quiero agradecer al Instituto Macy's, que es una organización absolutamente increíble. A los estudiantes como nosotros les ha ido muy bien, han mantenido este instituto como un museo increíble, una colección de libros y hay. Realmente es una gran oportunidad para los jóvenes académicos y otros académicos que están bien en su trabajo, así que realmente los aprecio. Para concluir, realmente solo quiero reiterar que el principio de no agresión o la no agresión en general es suficiente para sostener una sociedad libre. Las dos
Razones principales son porque ofrece protección contra malos actores a través de este mecanismo de mayor costo de coerción en relación con la cooperación y también protege a la sociedad de conductas sociales dañinas a través de este proceso de libre asociación de poder dejar que las personas se autogestionen, seleccionar hacer lo suyo y si esa pequeña comunidad en particular o incluso una gran comunidad cae o falla o se debilita, todavía tienes este marco de no agresión y propiedad donde otras comunidades y otras personas viven con una variedad potencialmente amplia de puntos de vista no necesariamente limitado a algo como valores familiares o una perspectiva religiosa o una perspectiva social progresista o algo así. Para terminar, realmente solo quiero repasar un par de citas. Me encanta el uso de citas de Connor. Creo que son realmente genial. Hay un par de citas de Lou Rockwell. Eso. También me gusta mucho, obviamente él está un poco más del lado de Connor, así que no quiero sacarlo de contexto, pero hace algunas críticas muy buenas a muchos libertarios de izquierda que quieren algo así. También discutimos muchas de estas ideas y decimos que la no agresión no es suficiente, necesitamos más ideas socialmente progresistas, valores socialmente progresistas. Y creo que muchas de las críticas de Luo creo que su respuesta es relevante y aplicable a este debate en este contexto en el que estamos hablando de si se necesita o no más para sostener esta sociedad libre. Así que una de las primeras cosas que dice es que simplemente menciona que hay varias escuelas de pensamiento que culminan en el principio de no agresión, por lo que hay una amplia variedad. Hay diferentes maneras en que diferentes personas pueden llegar y alcanzar este principio de no agresión. Una de las cosas que menciona es que los libertarios no son aptos para el negocio del control del pensamiento. No estoy en contra. No estoy acusando a Kanner de eso, pero relativamente. Bueno, solo en el contexto de la cita. Creo. Es bueno, dice que es bastante difícil tratar de persuadir a las personas para que adopten puntos de vista radicalmente opuestos a lo que les han enseñado durante toda su vida. Si podemos persuadir a las personas de la no agresión, deberíamos estar encantados, no hay necesidad de complicar las cosas. Al imponer arbitrariamente una lista de opiniones aprobadas por el régimen a la enseñanza central de nuestra filosofía y, una vez más, no estoy diciendo que Kanner esté dando opiniones aprobadas por el régimen, sí. ¿Acaso está dando lo opuesto a lo aprobado por el régimen? Pero aún así creo que eso se aplica donde realmente está el enfoque. El énfasis está solo en la no agresión, sí. Podemos lograr que la gente acepte que ese realmente debería ser el énfasis principal en el que deberíamos centrarnos y trabajar y, por último, la posición libertaria. No es simplemente el Estado, es decir, que el Estado es un mal moral. Pero esa libertad humana es un tremendo bien moral, los seres humanos deberían interactuar entre sí sobre la base de la razón, su característica distintiva, en lugar de hacerlo con verdugos y armas, en lo que Kanner y yo estamos de acuerdo. Y cuando lo hacen, los resultados, por una grata casualidad, son el aumento del nivel de vida y una explosión de creatividad y tecnología, el avance y la paz, incluso en las sociedades parcialmente capitalistas del mundo, cientos de millones, si no miles de millones de personas, se han liberado de las miserables y agobiantes condiciones de existencia precaria a cambio de una vida mucho más plena y significativa. Así que realmente creo que los fundamentos de los derechos de propiedad privada y no agresión realmente serán suficientes para sostener esta sociedad libre. Y una última cosa que quiero mencionar es que, por supuesto, me encanta Walter Block, es uno de mis académicos, economistas libertarios favoritos. Y una de las cosas lo que él menciona brevemente al tocar temas relacionados con esto es que dice, supongamos por el bien del argumento que Kanner tiene razón y que existen estos valores específicos como los valores familiares que son muy importantes. ¿Qué significa eso? ¿Hay alguna implicación lógica que se desprende de esto? Significa esto que deberíamos asociarnos específicamente con algunas personas y alejarnos de otras personas. ¿Significa esto que deberíamos abrirnos a tipos particulares de ideas o deberíamos rechazar otras ideas? Por el bien de esto y yo diría, y creo que él también, que nada de esto se deduce lógicamente de que, incluso si tuviéramos estos a particulares, valores o ideas que fueron necesarios e importantes para sostener la sociedad, pero en realidad no
Nos dicen qué deberíamos hacer, cómo deberíamos tratar a otras personas hoy o cómo deberíamos llevar adelante nuestras vidas en este momento. Muchas gracias. Aplausos. Está bien, no tengo nada más que decir. Me dijeron que no puedo simplemente levantarme y golpear a Anthony con una copia de nuestro nuevo Liberty y preguntar por qué, ¿dónde está la siesta para salvarte ahora? Eso es todo lo que tenía escrito. Mi conclusión, pero entraré en detalles. Me gustaría agradecer a Anthony y he estado teniendo este debate desde que te extrañamos en 2021. Todos ustedes han estado sentados en el hotel discutiendo hasta las 4 de la mañana sobre varias cosas. Quiero decir, así es como Anthony y yo lo conocimos y nos convertimos en mejores amigos a través de esta misma discusión, así que muchas gracias por un debate fantástico y absolutamente fantástico. También me gusta el enfoque que tomó Anthony de tomar a alguien que generalmente está de acuerdo con él y sacarlo de contexto, así que me gustaría recurrir a un hombre del que Anthony ha hablado con mucho cariño. Llamado Walter Block para aquellos de ustedes que no sé Walter Block es un gran defensor del libertarismo delgado, del libertarismo de la siesta. Ahora Walter Block ha afirmado que la mención positiva de las ganancias del capitalismo de libre empresa, etc., será severamente castigada por la ley en la sociedad libre en algunos lugares que no afirma sucederá. Sin embargo, dice que es muy probable que haya lugares donde tales creencias sean castigadas activamente por la ley local. Mi última pregunta que quería hacer era la de Anthony. Si estas sociedades literalmente mueren, ¿no es eso realmente un incentivo para que otras personas mueran? Me aparté de él, pero no entendí bien mis preguntas, pero con Block afirmando que es probable que en esos lugares haya gente que prolifere abiertamente las ideas opuestas a todo lo que creemos en la sociedad libre. Hans Hermann Abba ha respondido con un demasiado bien la conocida cita de que esas personas deberían ser eliminadas físicamente. Por así decirlo, es la respuesta de Block a esto, que está completamente de acuerdo con Happe en que las opiniones de los demócratas, los comunistas, los teóricos del estudio queer, etc., son muy dañinas para la civilización. Pero continúa diciendo que eliminar físicamente a algunas personas de la sociedad si uno quiere mantener un orden libertario que es erróneo desde la perspectiva de la teoría libertaria correcta, tiene razón porque aquí radica el problema que nos deja con dos opciones, o aceptamos que esto es verdad y vamos a tener que tomar un libertario erróneo o tomamos una acción que es errónea y la teoría libertaria o tenemos que aceptar las ideas que destruyen la teoría libertaria como dijo ideas de desterrar por ley el capitalismo de libre empresa y las ganancias e incluso hablar de esas cosas. Sin embargo, por suerte tengo una solución y es que no necesariamente debemos recurrir al gobierno, sino que de la misma manera que impulsamos la no agresión, impulsamos 4 ideas que protegen el principio de no agresión en esta sociedad y tenemos estas fuertes virtudes que lo respaldan, así que voy a para darle la vuelta al bloque una vez más porque a Walter Block también le gusta decir que cada libertario tiene una excepción, así que quiero que te tomes un momento y realmente pienses en cuál es tu única excepción a las mentiras libertarias y no me refiero a la broma, creo que todo en las personas que conducen demasiado lento en el carril izquierdo deberían ser fusiladas. Quiero decir, en serio, ¿cuál sería tu única excepción? Tal vez estés de acuerdo conmigo y sería algo como lo que dije. Tal vez pienses que soy genuinamente malvado por todo lo que hago. He dicho aquí y gente como yo conducirá a la caída de la sociedad libre, pero sea cual sea su única excepción, tómese un minuto y piense en ello, es presumiblemente la proliferación de alguna virtud o el destierro de algún vicio. Pregúntese lo que sea esta virtud o consejo estás pensando en cuál sería el resultado de esto en una sociedad solo dirigida por la siesta con esta virtud realmente proliferando y con este vicio realmente abandonado. Ahora muchos de ustedes probablemente están pensando en cosas que tenemos grandes respuestas a eso. Las cosas serían abandonadas, pero al final del día, la razón por la que estás pensando que lo que sea que hayas pensado es tu excepción libertaria es ¿por qué no crees del todo que sea esta excepción la
encuentres en la siesta, así que te pido que realmente tomes estas virtudes y vicios que piensas, y además me gustaría que creas en los míos propios argumentos. Tomen esto en mente, y no estoy pidiendo que abandonen el libertarismo o incluso que hagan una exención libertaria. No estoy diciendo que necesitamos tener un Estado que venga a la fuerza, sea cual sea la virtud en la que crean o en lo que yo crea. Diciendo que hay virtudes que la siesta no puede sostener, si no estoy pidiendo la siesta menos, y diciendo que no deberíamos celebrar que la gente recurra a la libertad. Voy por la siesta más diciendo que necesitamos el principio de no agresión. Y necesitamos para pedir esta sociedad libertaria, pero no podemos detenernos allí porque necesitamos pedir más virtud más allá de eso. Muchas gracias a todos. Y que tengan un trabajo absolutamente fantástico. Aplausos. Bien, entonces, por favor escanee el código QR para el debate posterior. Encuesta, usaremos la diferencia en las respuestas de los debates previos y la encuesta posterior al debate para decidir un ganador, y también pasaremos un micrófono para algunas preguntas de la audiencia, así que mientras estás tomando las publicaciones, mientras estás tomando la publicación encuesta de debate, ambos tendremos un micrófono listo para que la gente haga preguntas a los participantes de nuestro debate mientras tomas el tazón posterior al debate. Recuerda que tengo chispas de chocolate gratis en mi apartamento. Te dije que hicieras una pregunta sobre sus bigotes, así que avísame si tienen alguna pregunta. Escucha. Hola, tengo una pregunta principalmente para Anthony. En realidad, usamos situaciones al estilo Robinson Crusoe para describir cómo una sociedad libre o cómo una economía crecería naturalmente. Bueno, si eso fuera correcto, ¿por qué creamos este día? En primer lugar, si los incentivos para la no agresión son tan grandes, ¿por qué creamos un Estado en primer lugar y por qué esta sociedad libre no caería víctima de esos mismos incentivos y simplemente crearía un Estado de nuevo? Sí, creo que eso es una muy buena pregunta. Vale. Probablemente tendría que pensarlo un poco más, pero puedo darle un salvavidas a Anthony. Claro, espero que ya hayas votado. Estoy de acuerdo con el punto de David. La única advertencia que tengo es que, digamos que, para ser justos en este debate, asumimos que estas personas habían sido capturadas por el principio de no agresión, mientras que anteriormente estas personas no habían sido capturadas. Enseñé el principio de no agresión. Creo que los incentivos que llevaron al Estado la primera vez conducirían de nuevo, pero también para ser justo con Anthony, porque en realidad no lo odio. Quería arrojarlo eso. Sí, creo que partir de una base de no agresión creo que es una diferencia importante, y creo que hay muchas otras. No soy un experto en gran parte de la historia ni nada de eso, así que no puedo dar respuestas perfectas de cómo situaciones particulares en las que surgieron estos estados, pero creo que el marco fundamental y las ideas y la comprensión de si ciertos individuos tienen derechos o no, o si ciertas formas de agresión están justificadas o no, creo que estamos ausentes en muchos de esos etapas iniciales. Esta pregunta es principalmente para O'Connor, así que al pensar en esta pregunta parecía que casi podría hacer un caso analítico o definitorio de que la posición de Anthony es correcta si define por ejemplo una sociedad libre como una en la que sabes que tienes resistencia contra la agresión. Entonces si todos obedecen la no agresión, entonces eres necesariamente libre, ¿cierto? Entonces ¿cómo responderías a ese caso si quieres votar en mi contra? Por semántica. Adelante, pero al final del día creo que Anthony trabajé bastante bien con los demás en esto. En general asumimos que la gente comienza con el siesta, y estoy afirmando que al aceptar la siesta, la gente se desviaría de ella con el tiempo. Así que mi pregunta es para Anthony. Anthony, sabes, digamos que tienes una sociedad, ¿verdad? A mí tu sociedad está permitiendo desalojos en el primer trimestre y con Nori veo esto y tomamos a nuestro ejército de gente y venimos a conquistarlos. Porque en realidad están cometiendo una agresión, ¿verdad? Creemos que están cometiendo una agresión. Uno de sus puntos era que su sociedad, una sociedad libre,
estaría evitando el conflicto en este sentido, pero parece que hay este tipo de áreas grises morales en cuestiones serias que podrían conducir a más conflictos y tal vez incluso a un estado donde la gente de Canerillo, el ejército, está imponiendo este tipo de ideas. Sí, creo que es una gran pregunta. Creo que hay un par de diferentes maneras en que lo veo. Una de las. La primera forma es aceptarla. No agresión. Desde el principio. Una de las implicaciones de eso es la no intervención y la política exterior. Por eso creo que hay muchas situaciones en las que la gente mira alrededor del mundo, mira a otras comunidades y decir que lo que están haciendo está mal, que lo que están haciendo es malvado, que lo que están haciendo no debería permitirse, pero desde esa perspectiva libertaria o al menos desde una perspectiva de no agresión. Reconocemos limitaciones para intervenir y involucrarnos en muchos de esos conflictos y muchos de esos problemas. También creo que, de esa manera, los costos de la coerción también entrarían en juego. Definitivamente creo que podría haber diferentes grupos de bandidos o grupos de tipo cruzado moral que quieren tomar la iniciativa para intentar ir y liberar a la gente o hacer este tipo de cosas diferentes, pero sí lo hacen a través de una forma violenta y coercitiva, van a asumir un montón de costos adicionales. Podría ser un compromiso que tal vez quieras hacer, pero creo que en el a largo plazo, estos costos serán mayores que los costos de todos los demás que están tratando de cooperar y que dicen, mira, no estoy de acuerdo contigo sobre el desalojo, creo que es algo inmoral y malo, pero no voy a intervenir, tal vez negociaré contigo. Tú de lejos o no voy a comerciar contigo en absoluto, pero creo que esas interacciones, esos intercambios van a ganar sobre esos intercambios de los que quieren imponer violencia. Por eso yo también solo desde que cerré una pregunta en mi contra por ser semántico. Quiero decir que Anthony y yo en nuestras discusiones de Canon RV lo hicimos, excepto que no estoy pidiendo un ejército papal para atacar a Anthony. Excepto en Minecraft. Únase a mí para aplaudir a los participantes de nuestro debate. Los extranjeros. Según los resultados de la encuesta son afirmativos. Anthony Cesario U. Aplausos. Los votos fueron manipulados durante la noche. EAD ganó una de las rondas de plata de Rothbard. Aplausos, música. Gracias a todos.